Hebreos 12, versos 4 al 11. Dice el escritor: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos una bendición por tu santa palabra. Perdona nuestras faltas. Si hay algo allí que traemos encima que puede ser un obstáculo para la captación del consejo tuyo, por favor, perdónanos y límpianos en los méritos de Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén. Estamos hablando de la excelencia del hombre ideal. Y últimamente hemos desarrollado una serie de tópicos que tienen que ver con el matrimonio. Ya están ahora, creo, todos o casi todos ahí en la página, o no sé cómo le podemos llamar. Así que ustedes pueden, después, si tienen interés, si no lo han escuchado ya, en ir a buscarlos. Hoy quiero hablar de cómo ser un padre ideal. Porque hemos hablado de cómo ser una esposa ideal, cómo ser un esposo ideal. Y cuando digo ideal, obviamente no estamos buscando ser la perfección completa o absoluta, sino que estamos apuntando a qué cosas podemos nosotros considerar o tomar en cuenta para que hagamos bien, lo mejor que está a nuestro alcance, el papel que debemos desempeñar o la función que debemos desarrollar como esposo o esposa en nuestros hogares. Pero hay otra labor también que va a ejercer, si lo hacemos bien, un impacto en la sociedad, y eso es el trabajo de los padres. Es decir, esa pareja que funciona bien, que sigue el precepto divino, que hoy se ha plasmado en las Escrituras, entonces se unen y traen al mundo, o son instrumentos de Dios para traer al mundo nuevas criaturas que debemos educar, debemos preparar para la vida adulta y, por supuesto, en definitiva, para el pueblo de Dios, servirle y darle gloria. El poeta y dramaturgo alemán Goethe, algunos lo pronuncian un poco diferente, es un poco difícil pronunciar ese nombre, dijo: podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran los padres. Ponte a pensar un poco en eso. A menudo yo lo he escuchado y tal vez en parte yo he sido culpable de esto también, pero a veces, o no a veces, muy a menudo levantamos juicios contra la juventud. Y en un sentido, jóvenes, tal vez debo decirles perdón por levantar juicios contra la juventud. Decimos que se la pasan todo el tiempo aburridos. Y hay cierta verdad. Yo he escuchado a veces a mis hijas decir: estoy aburrida.
Siempre están aburridos los chicos. A veces puede ser que nosotros seamos la causa de ese aburrimiento y ahí es donde tenemos que sentarnos a hacer una evaluación personal de qué papel estamos desempeñando en la casa y si tal vez no estamos proveyendo un ambiente en donde se sientan cómodos. Se los acusa de ser extremadamente irrespetuosos, especialmente en estos años, en estos tiempos. Y sí, es cierto, hoy hasta cierto punto encontramos que hay una laxitud en el control de la expresión que lo deja pasmado a uno. Escuchamos un vocabulario que le pone los pelos de punta al más duro de los hombres. Son altivos, son desobedientes, dicen algunos, son irresponsables. Es decir, se lanzan a hacer cosas sin pensar las consecuencias que puede traer las decisiones, muchas veces alocadas, de una conducta precipitada, pero sí, bueno, esa es una de las características que encontramos en la juventud. Son una mina de nervios, basta con llamarle la atención cuando hicieron algo mal y explotan y empiezan golpean la puerta, tiran los zapatos por allá y no se les puede decir absolutamente nada porque, en fin, uno los puya un poquito y salpican sangre por todos lados, ¿no es cierto? Así es como están llenos de presión y por supuesto esa presión los lleva a veces a ser atrevidos, indisciplinados y una cantidad de cosas que podríamos agregar a la lista. Estos son los juicios que hacemos nosotros los adultos. Curiosamente, cuando meditaba en esto, pensaba que aunque muchas veces no lo vemos, en realidad muchas de esas cosas son las que Dios nuestro Padre Celestial apunta en cada uno de nosotros los adultos. Decimos, mi hijo es desobediente, pero nosotros los adultos somos desobedientes a nuestro Padre. Nuestros hijos son irresponsables, pero a veces nosotros los adultos somos irresponsables en las cosas de Dios. A veces desordenados. Bueno, nosotros los adultos también somos desordenados en cuanto a la manera de vivir en las cosas de la fe. Y se la pasan aburridos. Bueno, a veces nosotros también estamos aburridos de ir a la iglesia, de orar y de entrar en la rutina de todas las semanas, de todos los domingos. Ya me cansé, me aburrí de esto. Así que dense en cuenta que cuando nosotros miramos la conducta de los jóvenes, en realidad lo que tenemos que es sentarnos y tal vez nosotros en algún sentido estamos, en cuanto a nuestro Padre Celestial, haciendo más o menos las mismas cosas. Y lo único que nos diferencia es las baldosas que hemos pisado ya al andar por esta vida, que son un poco más que los jóvenes, ¿no es cierto? O sea, tenemos unos años más encima. Si los padres, y especialmente los padres cristianos, ya lo he dicho varias veces esto, las Escrituras censuran la idiosincrasia o la filosofía en que el mundo maneja las cosas, pero la Biblia quiere orientar a su pueblo, no al mundo. En tal caso, el mundo lo que quiere es orientar a los hombres a Cristo, pero de ahí, de la cruz para adelante, entonces, la Escritura nos habla a los hijos de Dios para que podamos hacer un buen papel mientras vamos de peregrinos por esta tierra. Así que si queremos nosotros educar bien a nuestros hijos con valores perdurables, consecuentes, valores que por encima de todo puedan de alguna manera ser vistos por los demás y en fin, que la gente valore, ¿no es cierto?, ese tipo de conducta. Y por supuesto, valores que sean ejemplificados por la acción de los padres. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y decir, bueno, ¿estoy viviendo lo que transmito a mi hijo o simplemente es un asunto de pasar información? A veces le decimos a nuestros hijos, no fumes porque te hace mal, pero fumamos. A veces le decimos a nuestros hijos, cuidado, respeta a tu madre, pero resulta que en casa, como maridos, no respetamos a nuestras esposas. A veces las madres les dicen a sus hijas, cuidadito cómo le hablas a tu papá, pero resulta que cuando está la relación de la esposa con el esposo, le grita a la mujer y le dice de todo.
entonces ya perdimos toda autoridad y derecho de decirle a esa criatura cómo conducirte, pues de conducirle. Porque el ejemplo que le estamos dando, y cuidado, todo empieza por el ejemplo y después la instrucción, deja mucho que desear. Y claro, a la gente de hoy les cae mal este tipo de cosas. Pero, otra vez verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es decir, reaccionamos cuando se nos ponen los dedos en la llaga. Y la Escritura realmente eso es lo que hace, es ponernos el dedo en la llaga y decirnos, mira, hijo mío, esto no está bien, hay que corregirlo, hay que trabajar. Déjame que yo forme tu carácter para que seas un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, padres ideales en medio de una sociedad corrupta. El escritor de Proverbios, en el capítulo 22, verso 6, dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cuidado con ese pasaje porque muchas veces se ha utilizado como un pregonero infalible de que si educamos bien al chico, nunca se va a deslizar. No necesariamente, puede ser que nosotros le demos la mejor educación, le enseñemos acerca de las cosas de Dios y sin embargo nos vayamos por la tangente. Y vuelvo a repetir, nosotros somos el ejemplo de eso. Nosotros, los hombres, fuimos educados por Dios, había mucho más para aprender, el hombre prefirió ser educado por una entidad ajena a Dios y así le fue. Y de ahí para adelante los hombres muchas veces en lugar de escuchar el consejo de Dios vamos a escuchar el consejo de otro, otras alternativas y a veces... Y bueno, nos va mal. Y nos va mal porque realmente hemos roto la conexión de aquel que quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces nos habla con severidad, porque sabe que perfectamente es lo mejor para nuestras vidas. Así que cuidado, el hecho de que eduquemos al niño en las cosas de Dios no garantiza 100% de que ese chico cuando sea grande tome decisiones equivocadas. Es un profiláctico contra esas cosas. Ahora, lo importante en esta declaración, porque fenómeno, sí, está bien, es muy lindo que eduquemos al niño, lo que nos dice el texto, pero el asunto es que cuando nosotros hemos de instruir a nuestros hijos en el camino, nosotros tenemos que estar caminando en ese camino. Eso de que nosotros le apuntamos al chico, mira, es mejor que tú camines por esa senda, pero resulta que cuando levanta los ojos nos ve caminar por otra totalmente diferente y el chico tenga que gritarnos y decir, pero ¿por qué vas por aquel camino? Bueno, yo soy tu padre y tú ve por allá. No, eso no funciona. El escritor da por sentado que aquel que instruye al niño en su camino es el hombre que está caminando y lleva de la mano a ese niño siendo el ejemplo de por qué tenemos que transitar ese camino, que es el camino de la fe, es el camino de la cruz, es el camino del sacrificio, es el camino al cielo, no el camino en este mundo, en esta sociedad corrompida que nos lleva dando vueltas como trompos y no llegamos a ningún lado. Así que atención con esto. ¿Estás caminando el camino correcto para instruir a tu hijo y que de esa manera cuando llegue adulto tenga las mejores opciones? ¿Cómo ser padres ideales? ¿Qué criterio vamos a utilizar nosotros para de alguna forma tener algún tipo de garantía en medio de una sociedad o un mundo corrompido? Que inclusive en cuanto a educación del niño vamos para cualquier lado, porque la verdad que cuando leemos algunos de los libros acerca de pedagogía o de cómo educar a los chicos, la verdad es que dejan mucho que desear. Fíjense en ustedes la cantidad de programas que supuestamente influencian sobre la vida de nuestros jóvenes están pasando por la televisión. Ayer estaba mirando una propaganda de un juego nuevo que salió que se llama Diablo 3. No tengo la menor idea, ni quiero pensar lo que habrá violencias pero Diablo 3. Ahora, ¿qué hay que tener en la cabeza para regalarle un padre a un chico de 10 años Diablo 3? Algunos se sorprenden cuando ven a los chicos metiéndose en los colegios y empezando los disparos y matando gente. Y sí, es algo terrible, es un dolor social, es una herida profunda en nuestra sociedad. Pero ese problema empieza en casa, no en la cabeza de ese chico, en casa. Entonces, ¿cómo encontrar un patrón de educación efectivo
en las Escrituras en cuanto a cómo llegar a ser un buen padre. Bueno, usualmente lo que nosotros hacemos es tratar de buscar hogares bíblicos, familias que encontramos a través de la Escritura, que al mirarlas y ver cómo actuaron o se interaccionaron con sus hijos, de más o menos imitar nosotros, ¿no es cierto?, los patrones que están asociados a esta gente, ¿no es cierto? Y entonces, en fin, los miramos, añoramos la vida de hogar de esa familia y tratamos de imitarlos. Pero hay un problema con esto. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de los hogares que aparecen en las Escrituras, contando algunos que podemos dejar a un lado, todos tenían problemas y bastante serios en la educación? A David no lo podemos agarrar como ejemplo de padre. A Saúl, ni hablar. Abraham hizo un lío bárbaro en la casa. Y podemos estirar la lista, y bastante, por cierto. Cuidado. Y creo que esto es algo que honra las Escrituras, porque la Escritura no trató de disimular la vida de los grandes hombres, no trató de alguna forma de ocultar o eclipsar los errores de la gente. Al contrario, la Biblia los expone justamente para que nosotros podamos aprender algo de esos errores y no volver a cometerlos. Entonces, fenómeno. ¿Cómo manejamos este asunto? Fíjense, por ejemplo, que en los versículos 9, especialmente en la primera parte de acá de este Hebreos 12, dice: por tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y luego en el verso 10 dice: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron, y escucha esto, dice: como a ellos les parecía. Esta es una frase muy interesante, porque allí, en forma inductiva, lo menos nos está indicando que se puede considerar algunos fallos en la educación. No dice como a Dios le parecía, dice como a ellos, los padres terrenales, le parecía. Y, obviamente, como seres humanos, cometemos errores, y yo debo confesar que muchas veces me he equivocado con mis hijas y he tenido que pedirles perdón en más de una ocasión, y con eso enseñarles de que soy un mortal como cualquier otro y que necesito la ayuda de Dios y su gracia para poder mejorar y crecer. ¿Cómo encontrar un modelo de educación entonces y disciplina para poder seguir como padres y tener la mejor posibilidad en la educación de nuestros hijos? Fíjense qué interesante, porque este pasaje bíblico precisamente nos da una fórmula, otra vez por inducción, es decir, el modelo ideal de padre para educar a nuestros hijos. Y ese modelo ideal es nuestro Padre Celestial tratando con cada uno de nosotros, sus hijos. Vuelvo a repetir, no tenemos que copiar los modelos de un mortal. La Biblia nos mostró el carácter de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, sed imitadores de Dios. Y entonces nos lleva a mirar el ejemplo de amor sacrificial de Cristo. Porque la verdad es que no sé de qué otra manera podemos nosotros imitar a Dios. Si de ninguna forma, por lo pronto somos de una naturaleza totalmente diferente. Pero sí podemos imitar algunas cosas de ese Dios que es nuestro ejemplo. Cuando miramos a Jesucristo y dice: miradme a mí que soy manso y humilde, sed como yo. Estamos mirando al Dios encarnado que nos da un modelo al cual podemos amoldar nuestra conducta. Y entonces, como Padre Celestial, no es la excepción. Dios nos da un modelo perfecto que debemos o podemos seguir, mejor dicho, y de esa forma tener el mayor de los éxitos en cuanto a la educación de nuestros hijos, o a lo menos las mejores posibilidades. Mirando este modelo de Padre Celestial que está en los cielos, entonces creo que podemos acercarnos al ideal de crianza de nuestra juventud cristiana. Fíjense, por ejemplo, que yo creo que acá tenemos que hacer algunas declaraciones preliminares antes de analizar este pasaje bíblico. Noten, por ejemplo, que el escritor al final de la carta, en el capítulo 13, verso 22, nos está diciendo que se trata de palabra de exhortación. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Dejemos ahora de lado quién fue el autor de Hebreos. Eso, hay todo un debate. Yo tengo mi opinión personal al respecto, pero eso nos va a sacar de tema. La palabra exhortar, ¿qué quiere decir?
quiere decir llamar al lado. Decirle a alguien, vení para acá. Corregir el camino por donde se conduce. Eso es en el idioma original el significado de esa palabra que traducimos en nuestro idioma español como exhortar. Parakaleo es en griego. Entonces, llamar al lado de uno. Y esta carta más o menos la podemos dividir en 3 partes a través de las cuales Dios nos está llamando a aproximarnos, si se quiere, a un caminar correcto con Él. Tenemos, por ejemplo, en los capítulos, del capítulo 1 al capítulo 4, verso 13, la superioridad de la persona de Jesucristo. Ahí el escritor de Hebreos va a tratar de mostrarnos que Cristo es superior a todos, a Moisés, a los ángeles, en fin, ¿no? La superioridad del Señor. Desde el capítulo 4, verso 14, al capítulo 10, verso 18, tenemos la superioridad de la obra de Cristo. Se mueve de la persona a el trabajo de redención que efectuó. Y luego entonces llegamos a esta porción que va desde el capítulo 10, verso 19 hasta el final de la carta, donde se nos habla de la superioridad de un caminar cristiano en la senda de la fe. Y en cuanto a este asunto del caminar de la fe, se nos habla acá en el capítulo 11, este es un pasaje precioso, he hablado muchas veces de esto, nos habla de los hombres de la fe en el pasado que caminaron con los ojos puestos en el Señor. Eso lo tenemos en todo el capítulo 11. Capítulo 12, versos 1 y 2, tenemos el ejemplo supremo de consagración o fe, que es la entrega de Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Y luego tenemos del verso 3, si se quiere, en adelante, tenemos un llamado a no rechazar la gracia de Dios en el derrotero de la fe. Y eso lo tenemos del verso 12 al 17. Verso 25 me sirve como resumen de todo esto para no tocar todos los versículos. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, tampoco vamos a escapar nosotros. Así que atención con esto, porque entonces el Padre Celestial nos está hablando y nos dice a través de esta carta, no deseches, hijo mío, el consejo que te estoy dando para que entonces tu vida en el camino o en el derrotero de la fe funcione como corresponde. Capítulo 12, una vez más, versos 13 al 17, el escritor les dice a los destinatarios de la carta que no se desanimen frente a las adversidades de la vida. El cristianismo no es un picnic, no es fácil. Hace 2000 años que estamos luchando en esta vida, en este mundo. Pero entonces aquí el escritor nos pone de antecedente que debemos confiar y tener fe en el Señor, que va llevándonos de la mano por todas las adversidades de la vida. Así que nos dice este hombre que las adversidades son la disciplina del Señor para formar nuestro carácter. Y todo el texto nos habla de cómo Dios nos trata entonces como a un padre que ama profundamente a cada uno de sus hijos. Claro, si bien es cierto que el pasaje no está hablando específicamente a los padres terrenales para decirles cómo educar a sus hijos, acá lo que estamos haciendo es mirando el ejemplo de Dios como padre, y entonces estamos tratando de ver si sacamos alguna lección para nosotros. Y vamos a apuntar algunas de las cositas en los minutos que nos quedan. Uno de ellos, para ser un buen padre, toma nota de lo que te voy a decir. Debemos aceptar la disciplina del Señor. Nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos si no nos ponemos bajo la disciplina del Altísimo. Verso 5, fíjate que dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Así que toma nota de la dinámica, del pensamiento, el desarrollo de la idea que está planteando en este caso el escritor sagrado.
Acá lo que tenemos es un cuadro para reflexionar. Acá se nos está indicando, hijo, debes tomar nota de una vida disciplinada por parte mía, nuestro Padre Celestial. No menosprecies el consejo, aunque te caiga mal al principio, porque al final ese consejo es productivo para tu propia vida. Ahora, noten que la disciplina es el medio para corregir, para encauzar a ese hijo que está doblado, ese hijo que se está dirigiendo en una forma incorrecta. Nosotros somos esos hijos. Dios está usando las adversidades para hacernos que caminemos mejor por la fe puesta en el Señor. ¿Qué es disciplina? Muy a menudo se discute acerca de este tema, y cuidado, disciplina no quiere decir castigo. Antiguamente los padres agarraban un escobillón y decían, voy a disciplinarte sin vergüenza. Y no, eso no era disciplina. Y en el peor de los casos, cuando se trataba de castigo, era más bien un desahogarse de la bronca. Si el pibe hizo una macana, entonces nos servía la sangre y lo que hacíamos era descargar la furia que teníamos. Pero eso no es el trabajo de un padre. Eso es delincuente. Eso es lo que hoy tratan de terminar mediante los organismos apropiados para terminar con el abuso sistémico que se dio muchas veces en una forma cruenta contra muchas generaciones. Así que atenti con eso. Disciplina, la palabra, otra vez, vuelvo a la semántica porque es importante. Se trata de la formación de una criatura, la instrucción, corregir, formar, edificar a ese chico. El padre y la madre lo que hacen es trabajar en equipo para poder de alguna forma darle la mejor chance de triunfo a esa criatura cuando se ha insertado en la sociedad. Cuando disciplinamos es decirle, este camino es equivocado. A veces tenemos que ajustar los tornillos, pero la idea de la disciplina es meterlo en los rieles a ese chico, enseñarle, explicarle por qué ese es el camino más apropiado. Pero como te dije antes, tenemos que caminarlo primero nosotros. Cuando nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos, tenemos que primero que todo ponernos bajo la disciplina del Altísimo. Cuando Dios dice, mira hijo mío, el camino que estás escogiendo va mal. Porque si nosotros vamos por un camino torcido y luego tenemos que instruir al niño que camine como corresponde, pero yo no estoy caminando bien, ese chico me sigue. Y el camino, y no solo el camino, pero aún puede ser el final, puede ser catastrófico. Y nosotros somos responsables en ese caso de haber encarado mal las cosas. Ahora, nosotros cuando se trata de la educación de nuestros hijos, cuidado, porque tenemos que hacerlo con las actitudes correctas entonces. Debemos disciplinarlos estando dispuestos a ser disciplinados por el Señor. Número 2, debemos llamarle la atención cuando nuestros hijos fallan. Pero claro, tenemos que hacerlo con amor y con firmeza, ¿no es cierto? Tiene que haber un balance acá en estas dos cosas. Noten ustedes versos 5 y 6, cómo Dios trata con nosotros. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay varias, a lo menos hay 4 cosas importantes que resaltan allí. Número 1, Dios ama. Cuando disciplina, lo que lo motiva a Dios es el amor por ese hijo, no la bronca. La segunda cosa, fíjate bien, es que es un Dios que disciplina, un Dios que enseña, instruye, forma el carácter de ese hijo. Número 3, Dios azota. Dios castiga, no lo revienta, por supuesto, pero sí castiga. Y luego Dios recibe a ese por hijo. Volviendo al tema del castigo corporal, hay algo que no estoy de acuerdo con el debate contemporáneo y es el tema de que el temor es contraproducente.
Es decir, de que inculcarle temor al chico crea ciertos daños psicológicos que van a quedar allí para toda la vida. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de criar a nuestros hijos sin hacerles temer. Pero ¿sabes una cosa? El no tener temor es lo que hace que los chicos hoy desafíen a la autoridad pública. Se paran adelante de la policía, por ejemplo, y se hacen los valentones. Y así les va. Y después, claro, echamos a todo el sistema, le echamos la culpa, ¿no es cierto? El chico se robó algo por ahí porque no tiene temor a la autoridad, a la cárcel, se meten a hacer actos delictivos, se meten a hacerse los locos con las jovencitas o los jovencitos y no tienen temor de las consecuencias. Y bien, fíjate cómo está la sociedad. Uno de los grandes problemas es que no hay temor de Dios en la gente y es por eso que hacen las barbaridades y barrabasadas que se están dando en la sociedad. Dios infunde temor porque nos ama, para que podamos tener un sentido lógico de que cada acción tiene una consecuencia. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que cada acto que ese chico cometa tiene una consecuencia y que eventualmente va a tener que masticar esa consecuencia, y muchas veces el sabor de ello es amargo, es triste, es lamentable. Yo he tenido jóvenes llorando delante mío, mordiendo las consecuencias de sus acciones. Es muy triste, es lamentable, pero esa es la realidad. Padres, cuidado con esto. No nos dejemos llevar por el argumento ese pseudo psicológico de que el temor es contraproducente. Cuidado, el terror sí es contraproducente, pero que tengan temor a la consecuencia es algo fundamental para que esos chicos se sometan a un sistema en sociedad que funcione. De lo contrario, lo que estamos promoviendo es un estado de anarquía donde, en fin, sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Que es lo que sucede un poco en nuestra sociedad contemporánea. Así que cuidado con esto. A veces tenemos que inculcar a nuestros hijos ese sentido de temor. Nuestros expertos sociales nos están dirigiendo por un camino equivocado en esta área. Número 3, tenemos que evitar la carencia de la corrección. Carencia de corrección. Verso 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo peor que hay es dejar sin disciplina a nuestros hijos. Es decir, marcar las consecuencias de sus acciones, que bien puede ser una acción ordinaria o puede ser una acción grave. Yo creo que conté una vez, ¿no es cierto?, esto, y es vergonzoso, y espero que lo guarden en el corazón esto. Un día vi una criatura delante del televisor. Yo fui a visitar a alguien, ya hace tiempo de esto, y están dando un programa de televisión donde aparecen unas señoritas en bikini o malla. Y el chico empezó a hacer, tenía 2 o 3 años la criatura, apenas se podía mantener en pie el chico, y empezó a hacer gestos. Y todo el mundo riéndose y aplaudiendo la gracia de la criatura. Y yo miraba, y en una de esas me atreví a decir a la gente: discúlpenme, pero se van a enojar, pero eso que ustedes están haciendo está mal. Después, si me quieren sacar, sáquenme, pero eso está mal. Porque ustedes deberían marcarle a ese chico que lo que está haciendo no está bien. Porque lo que ustedes están celebrando es la objetivización de la mujer ahí en la televisión. Lo que muchos están tratando de terminar. Ustedes le están enseñando que ese chico no tenga respeto, no tenga decencia, que el hacer ese espectáculo es gracioso, en lugar de decirle: no, nene, eso no se hace. Y eran los padres, no el chico, los que estaban inculcando ese asunto. No dejes a tus hijos sin corrección.
No pienses que porque la criatura es muy chiquita, tenemos que darle licencia, porque eso va creando hábitos que después te van a costar un Perú para poder sacarlo. No tengo nada con el Perú, esto es una expresión nomás. Te va a costar limar eso, te va a costar mucho tiempo. Entonces, hermanos queridos, en el mundo sí, la gente dice, pero déjenlo, es chiquito, es una criatura, mira qué monada que es esta criatura. Bueno, sí, fenómeno, en el mundo hacen eso, pero el apóstol Pablo ya nos dijo claramente que nosotros no andemos como los otros gentiles. Nosotros tenemos que andar en santidad, en obediencia y invirtiendo el tiempo cuando lo tenemos para darle la mejor chance a nuestros hijos. Muchos de nuestros fracasos con nuestros hijos se deben a que no hemos hecho el trabajo que corresponde en el momento cuando Dios nos los dio o nos los prestó. Hace poco hablaba con alguien y le indicaba lo que dice, quizás lo voy a marcar esto, en el Salmo 127. Déjeme que le lea algo muy hermoso que dice el escritor. Yo creo que ya debo ir terminando, ¿no? Dice, fíjense en lo que dice el escritor, el salmista, en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y escucha esto. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. A manera preliminar tenemos en los primeros versículos 1 y 2 cosas muy interesantes, y es que por más que tú tengas castillos y una cantidad de cosas bien construidas, si Dios no vela por la guardia, mi querido, todo se viene abajo. Y la experiencia de que esto es verdad lo tenemos en el 9/11, cuando acá en Estados Unidos todo el mundo reposaba y por alguna razón unos locos se metieron dentro de unos aviones y tiraron 2 torres abajo, y fue la catástrofe del siglo lo que pasó. Si Dios levanta la guardia, por más que tú construyas una nación rodeada de cañones, estás en problemas. Y no solamente eso, pero nos dice el escritor que aunque tú te mates trabajando toda la santa vida, desde la mañana hasta la noche, sudando, no vas a disfrutar la vida. Vas a tener plata, pero te vas a comer el pan de dolores. Pero entonces fíjate lo que dice: Dios a su amado dará el sueño. Es decir, al que Dios ama lo hará descansar, con poco o con mucho, pero lo va a cuidar. Y entonces entra repentinamente el tema de los hijos. Hermano, no son nuestros hijos, son prestados. Nota que dice herencia de Jehová son los hijos. Nosotros tenemos que entender de una vez que esos niños que nosotros tenemos en nuestros hogares pertenecen a Dios por derecho propio. Él, nos dice David, los forma, los teje en el vientre de la madre. Cierto que utiliza ciertos mecanismos biológicos. Algunos dirán, bueno, pero el tema de la procreación es así, asá. No, bueno, está bien, fenómeno. Pero Dios nos utiliza como instrumentos para formar a esos seres. Pero son suyos. Y Dios nos está dando a nosotros pareja que debe estar formada, como hemos indicado, en una forma correcta, ejerciendo bien su papel, sus funciones, como corresponde. Y dice, a ti te presto esto, para que tú ahora puedas aprovechar estos años que te lo estoy prestando para poner las bases, mis principios, que lo encamines en la senda de la cruz, de tal manera que cuando me lo devuelvas, esa criatura esté lista entonces para grandes proezas en las manos de Dios. Desafortunadamente no lo entendemos así, hemos perdido de vista la perspectiva bíblica acerca de cómo funcionan las cosas. Nosotros como padres recibimos un patrimonio divino para que los corrijamos, dirigidos por su gracia. No dejes a tus hijos sin corrección, aunque sea chico o sea grande, porque Dios, nuestro Padre Celestial, jamás hace eso. Jamás nos deja sin corregirnos una falta. Y no porque quiere hacernos la vida amarga, sino porque ese Dios quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Pablo dice en Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el contexto en el que él pronunció esas palabras tiene que ver cuando agarramos a alguna persona en falta. Nadie puede esquivar, sortear las fallas. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a segar. Y lo he dicho muchas veces con algunos en consejería esto. Me llama la atención cuando Pablo dice esas palabras, que dice que cuando nosotros sembramos, es más, el Señor dijo, si alguien siembra vientos, levanta tormentas. Siempre segamos más de lo que sembramos. ¿No se dieron cuenta ustedes eso? Si ustedes quieren un árbol, sembramos una semilla. Uno dice, de una semilla semejante árbol. Sí, siempre vas a sacar, no vas a sacar una semilla, vas a sacar un árbol. Cuando tú plantas hortalizas y cosas en el suelo y te compras las semillas, vas a sacar producto mayor a las semillas que pusiste en la tierra. Cuando nosotros sembramos en una falta, el problema es que después recogemos más de lo que hemos sembrado. La siega es superior. Por eso es importante sembrar bien, porque si sembramos mal, segamos mal y segamos mucho más dolores de cabeza de lo que realmente hemos comenzado a hacer. Por eso es que en nuestra sociedad hoy encontramos serios problemas con la juventud, porque hemos puesto mal las semillas en el suelo y estamos entonces segando tanta tristeza en esta sociedad. Ahora, tenemos que hacerlo con amor, y lo debemos hacer por amor. Pablo en Efesios dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, criadlos, pero dice criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor. Vale decir que lo que tenemos que hacer es que cuando aplicamos la disciplina, el castigo, la amonestación, tiene que ser basado en un conocimiento y un criterio claro del consejo divino para hacer bien el trabajo. No como a nosotros nos parece, como menciona el mismo escritor ahí en el versículo 11 del capítulo 12. Si queremos hijos ideales, si queremos hijos cristianos que tengan la mejor chance, debemos comenzar por padres ideales. Y para tener padres ideales tenemos que comenzar con parejas ideales. Y para tener parejas ideales tenemos que comenzar con hombres y mujeres ideales. Y para tener hombres y mujeres ideales necesitamos a un Dios ideal. Y de esa manera entonces, a medida que vamos entendiendo estos criterios, vamos a poder ser de impacto en la sociedad. Enrique Jardiel Poncela dijo, es un escritor español, realmente solo los padres dominan el arte de educar mal a sus hijos. Qué gran verdad dijo este hombre. Así que mi querido hermano en Cristo, procura ser un padre ideal. ¿Cómo logro eso? Bueno, pon tus ojos e imita al Padre ideal. Y ese Padre ideal es nuestro Padre Celestial, que trata con nosotros en una forma digna y perfecta. Y si nosotros seguimos su modelo de crianza, nosotros podremos entonces hacer un buen trabajo en la sociedad. Oremos. Señor, este es un tema vasto. Podríamos hablar por muchos meses acerca de la educación. Lamentablemente hoy se han confundido todos los valores. Si hoy en la sociedad se dice que la Biblia es el mejor manual para educación de los chicos, se nos ríen en la cara. En el peor de los casos, Señor, seríamos abofeteados y no faltaría algún lunático que lanzaría cargos legales contra nosotros. Pero sin embargo nosotros hemos llegado a entender, no solamente por el hecho de entender tu palabra desde el punto de vista intelectual, sino en la experiencia, por la experiencia de cómo tú eres como Padre con nosotros. Que imitarte, Señor, es lo mejor que podemos hacer. Ayúdanos a ser un hogar intacto. Haznos hombres ideales. Haznos parejas ideales para que podamos ser padres ideales. Y entonces transmitir valores sólidos, íntegros, para que esos chicos, esas niñas y niños, lleguen a la adolescencia y a la madurez, siendo jóvenes
y eventualmente adultos ideales, parejas ideales y padres ideales, y así continuar la cadena hasta el día que tú nos levantes a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a cumplir el papel de estas criaturas que nos has prestado para que tu nombre sea glorificado, porque tú eres, Señor, un Dios ideal. Te lo rogamos y hacemos esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.